Hola, muy buenos días. Mi nombre es Isaac Mendoza. Actualmente soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Fermín Toro y el día de hoy les vengo a hablar sobre lo que es el ingreso público y el gasto público. Lo primero que tenemos que entender es qué se entiende por gasto público. Y entendemos que el gasto público es todo el dinero utilizado por el Estado para satisfacer las necesidades del mismo. Es decir, básicamente por gasto público se entiende como a todos los recursos de carácter financiero, material o humano utilizado por un Estado. Tenemos que tener en cuenta de que el gasto público puede ser clasificado siguiendo dos criterios. El primer criterio es el criterio económico, que se centra en estudiar o evaluar cómo se gasta el dinero, y el segundo criterio, que es el criterio funcional, que se encarga de estudiar en qué se gasta el dinero. Bueno, vamos a centrarnos en primer lugar en el criterio número uno, que es el criterio económico. Como se los dije, este criterio se centra en estudiar o evaluar el gasto público, centrándose en cómo se gasta el dinero. Teniendo en cuenta esta primicia, se podría decir de que en esta clasificación encontramos tres principales tipos de gasto: el gasto corriente, el gasto de inversión y las transferencias o subsidios estatales. Eh, el gasto corriente puede ser definido como todo aquel gasto utilizado por el Estado para el mantenimiento de todos los servicios ofrecidos por el Estado. A su vez, que los gastos de inversiones son todos aquellos gastos utilizados por el Estado para construir la infraestructura utilizada para ofrecer servicios comunitarios. Es decir, la principal diferencia entre los gastos corrientes y los gastos de inversión es que los gastos corrientes están únicamente para mantener los servicios ofrecidos por el Estado, y los gastos de inversión suponen la inversión de la infraestructura para poder ofrecer esos servicios. Y por último, en esta clasificación encontramos las transferencias y los subsidios estatales. Las transferencias pueden ser definidas como todo aquel otorgamiento de dinero por parte del Estado a personas particulares. Un ejemplo claro de este puede ser las pensiones que el Estado paga a las personas, o las ayudas sociales a personas desempleadas, por ejemplo. Y por último, los subsidios estatales pueden ser definidos como todas aquellas transferencias que el Estado da a personas jurídicas. Ejemplo de esta puede ser el dinero que el Estado otorga a compañías que el propio Estado considere que son de un carácter estratégico. Bien, la segunda clasificación de los gastos públicos encontramos el segundo criterio, que es el criterio funcional. Este criterio, como se los había dicho, se encarga de estudiar o de evaluar el gasto público centrándose en qué es gastado. Básicamente, este criterio toma como primicia evaluar de forma específica en qué sector del Estado es invertido, es decir, es gastado el dinero del Estado, el dinero público. Teniendo en cuenta esto, en esta clasificación podemos encontrar a grupos como lo pueden ser el gasto de sanidad, que es todo aquel gasto destinado al mantenimiento del servicio sanitario de un Estado, como lo puede ser la construcción o el mantenimiento de hospitales, de ambulatorios y de centros de salud. Podemos encontrar otros grupos como lo pueden ser los gastos educativos, que al igual que los gastos sanitarios están destinados al desarrollo del sistema educativo. Puede ser la construcción o el mantenimiento de escuelas, de universidades públicas, o inclusive el otorgamiento de becas estudiantiles. También encontramos servicios como lo pueden ser los gastos de seguridad, que son todos aquellos gastos públicos destinados al desarrollo de la seguridad de la nación, como lo pueden ser el desarrollo de las fuerzas policiales, del ejército, de bomberos y de protección civil, de ese tipo de instituciones. Por último, encontramos gastos como lo pueden ser gastos comunitarios, que son los gastos más comunes generalmente, como lo pueden ser el mantenimiento de las calles, de las vías públicas, del alumbrado, de la recogida de aseo, del aseo público. Y por último, encontramos los gastos culturales. Básicamente, este tipo de gastos suponen digamos, la construcción o el mantenimiento de instalaciones deportivas, instalaciones culturales, de museos y de parques. Ahora bien, tenemos que entender en cuenta de que una de las principales incógnitas en este punto es cómo llega a obtener el Estado todo ese dinero que le permite funcionar, que le permite satisfacer todas sus necesidades.
Y es bien sabido que el gasto público es, digamos, subsidiado a través del ingreso público. En este punto vamos a definir lo que es el ingreso público. El ingreso público puede ser definido de una forma muy sencilla como todo el ingreso de dinero que percibe el Estado. Es decir, básicamente por ingreso público se entiende como a todo aquel recurso, como a toda aquella entrada de dinero que el Estado recibe para la correcta satisfacción de sus necesidades o para el pago de su gasto público. Algo que tenemos que tener en claro y especificarlo bien es qué diferencias existen con el gasto público, con el ingreso público, perdón, con otros tipos de gasto, como lo puede ser el gasto convencional, el gasto de una persona, de una familia, de una empresa. Y es que el ingreso público se caracteriza principalmente por dos criterios. El primer criterio es el ente que recibe el dinero. Y es bien sabido que en el ingreso público únicamente es recibido por instituciones estadales. Es decir, este puede ser recibido por organismos, instituciones o empresas que pertenecen al Estado. Y la última criterio que caracteriza el ingreso público es la funcionalidad o el objetivo de esos ingresos. Y es que en el Estado los ingresos públicos están destinados únicamente a satisfacer las necesidades del propio Estado. Ahora bien, el ingreso público puede ser clasificado de distintas formas y tenemos que tener en cuenta de que tener la idea de que existe una sola clasificación de los ingresos públicos es algo erróneo. Básicamente porque en los ingresos públicos existen muchas características y muchos criterios que a su vez permiten el desarrollo de distintas clasificaciones. Teniendo en cuenta esto, la primera clasificación que encontramos es la clasificación ordinaria y extraordinaria. Esta clasificación básicamente se centra en estudiar o evaluar qué tan regular es la entrada de dinero. Dicho esto, encontramos los ingresos ordinarios, que son todos aquellos ingresos que el Estado recibe de forma regular, es decir, de forma constante, y los ingresos extraordinarios, que son todas aquellas entradas de dinero que el Estado recibe de una forma poco constante, es decir, no es regular esa entrada de dinero. Luego encontramos los ingresos derivados y los ingresos originarios. Básicamente esta clasificación se centra en estudiar de dónde provienen los ingresos, de dónde se originan. Dicho esto, encontramos que los ingresos derivados son todos aquellos ingresos que el Estado recibe a través de el ejercicio coactivo del Estado sobre los ingresos de entes particulares. Es decir, este tipo de ingresos son básicamente los impuestos, las tasas de interés y las contribuciones que el Estado impone a personas particulares, como lo pueden ser personas naturales, es decir, las personas, o personas jurídicas, como pueden ser las empresas. Y encontramos los ingresos originarios, que son todos aquellos ingresos que se originan de forma directa de los bienes que le pertenecen al Estado. Un ejemplo de esto puede ser aquí en Venezuela la compañía PDVSA, que es una compañía de carácter estatal. Dicho esto, todos los beneficios que generen esa compañía van directo a los ingresos del Estado. Y por último encontramos la clasificación